Y antes de comenzar, una pequeña mención a la web de ayuncultura.com, donde puedes comprar los libros que editamos y bueno, que son un regalo perfecto. Si estás pensando en regalar cultura y libros, échale un vistazo. Y luego también merece la pena destacar el blog que gestiona principalmente César y que, bueno, pues que escribe cada día una pequeña postal desde Mallorca a ciudadanos de todo el mundo. Y ahora sí, hola amigos, soy Joaquín, bienvenidos a este comentario que corresponde al lunes 4 de agosto de 2025. Y son, como puedes ver, las 10:17 de la mañana. Bueno, vamos a ver nuestra cartera. Valoración $102.300, un 2,3% arriba. Me esperaba un poquito más, pero vais a ver que, por ejemplo, activos como Ferrari han tenido sus movimientos. Vamos con una pequeña visión general de cómo está el mercado. El IBEX 35 tiene ahí una resistencia importante sobre los 14.300 y pico. Parecía que la semana pasada la iba a romper. Al final, el viernes más o menos se desinfló un poco todo. Vuelve a abrir hoy por debajo de esa resistencia. Y bueno, el RSI ha hecho trabajo aquí ya de, de cansancio de romper 60 y bajar, romper 70, perdón, 70 y bajar, 70 y bajar. Yo ese trabajo previo de RSI para mí es muy importante, siempre anticipando un poco el posible retroceso. Todas las veces que el RSI pierde 70, para mí es un anticipo de movimiento lateral, pero cuando lo ha perdido varias veces en un tiempo más o menos corto, y como recordáis que estamos hablando de velas semanales, corto pueden ser 6 o 7 meses perfectamente, o 12 meses, eh, pues le está costando mucho romper esta resistencia, entonces yo creo que le va a costar más en el futuro. Sobre todo después de este intento de que esta mecha haya quedado ahí y ahora se haya desinflado y quedado justo por debajo de la resistencia. Entonces, teniendo en cuenta que la media va a intentar seguir subiendo, bueno, intentar no, va a seguir subiendo hacia arriba, dibujando esta especie de triángulo entre la resistencia en horizontal aquí y esta media subiendo aquí en diagonal, creo que al final, pues bueno, tendremos un movimiento dentro de este triángulo. Ya sabéis que un triángulo lo que hace es que actúa como un muelle y bueno, pues ya veremos hacia dónde lo rompe. Si consigue romperlo hacia arriba, pues mostrará muchísima fuerza y veremos hacia dónde llega. Y en el caso de que lo rompa hacia abajo, perdiendo el soporte en la media, pues bueno, ya veremos. Habrá una cadena de soportes por debajo, principalmente, por ejemplo, 12.100, 11.400, y luego ya nos vendríamos a 10.300. Esa escalera de bajada del IBEX en el caso de que perdiera la media de 70 en semanal. Por ahora estamos, parece que lejos de cualquier escenario. Es más cercano, evidentemente, la posible ruptura en una resistencia, pero bueno, yo creo que va a hacer un movimiento lateral dentro más o menos de este triángulo que nos va a mantener en una especie de tranquilidad a lo largo del mes de agosto. Y luego, pues ya veremos qué pasa en el último trimestre o cuatrimestre del año. El Eurostoxx está un poquito más débil. Nosotros tenemos abierta una posición larga que abrimos por aquí. Señal, la confirmación nosotros la pillamos un poquito más tarde y abrimos por aquí arriba. Bueno, ha estado más o menos ahí dando vueltas. Aquí quizás podríamos dibujar una línea aquí arriba. Ya tendríamos ahí esa pequeña referencia también. Tenemos esta resistencia por aquí, la media haciendo también su trabajo. Y bueno, pues tendríamos casi otro triángulo aquí que nos vamos a ir moviendo por él. Insisto, esto es como un muelle y según vaya cogiendo fuerza, normalmente en el segundo o tercer tercio, antes del tercer tercio del triángulo, pues romperá o hacia arriba o hacia abajo. Si consigue romper hacia arriba, se irán probablemente a la resistencia, 5.600, y si consigue romper hacia abajo, pues perderá el soporte que más o menos estará en los 5.000 y la escalera de bajada, pues probablemente esté en 4.700, 4.500, 4.400 y algo. Veremos, estamos como una especie de transición en la que todavía nos faltarían, ojalá estuviésemos 3-4 velas por delante porque se definiría todo muchísimo más. Salvo gran sorpresa y velas muy largas, tanto rojas como verdes, parece que el mes de agosto va a darnos 3-4 velas más que anticipen un poco hacia dónde pueden ir estos movimientos. El DAX alemán muy parecido al IBEX español, de hecho es al revés, el IBEX español muy parecido al DAX alemán, porque el DAX es el que impera, es el que impone
principalmente el movimiento y la situación en Europa, seguimos con una resistencia en 24.400, un soporte que podría venir con la media aquí en diagonal y esa especie de triángulo que también tenemos dibujado. Sí que es cierto que hay trabajo hecho de RSI por aquí arriba, lo cual en mi opinión anticipa más una posibilidad de un movimiento lateral, aunque no perjudique mucho al precio en principio mientras va subiendo la media, pero yo creo que considero que es bastante más complicado que rompa la resistencia. Aún así, insisto, es solo mi opinión. Si el gráfico rompe la resistencia, yo tengo una confirmación de que hay más gente comprando que vendiendo y podría haber posición perfectamente en la ruptura de la resistencia. Yo transmito mis impresiones porque es inevitable tenerlas, pero eso no significa que si ocurre totalmente lo contrario, no siga la pauta que marca el gráfico, que es lo ideal. O sea, yo sigo la pauta que marca el gráfico. Vamos con el SP500. Este es interesante porque los tres índices americanos sí que estaban más disparados. En cierto sentido, podríamos mirar que la situación en Estados Unidos era un poco la que hemos visto en Europa, en el IBEX resistencia y la media viniendo aquí en diagonal. Lo hemos visto también muy claramente en el DAX, resistencia y la media viniendo aquí también muy claramente en diagonal. Pero los tres índices americanos, bueno, excepto el Nasdaq, perdón, el Dow Jones 30, los dos índices americanos potentes del Nasdaq y del S&P 500 habían conseguido romper esa resistencia. Pero bueno, parece que las cosas van a volver un poco ahora a la calma. El Dow Jones sí que tiene ese mismo gráfico que tiene más o menos los principales índices de Europa. Y bueno, tenemos abierto en el SP 500, que está funcionando bastante bien. Abrimos posición aquí, señal, ¿no? Señal y confirmación. Se ve que ese lunes empezó todo al alza, por eso abrimos un poquito más arriba. Me hubiera encantado abrir justo aquí. También es cierto que, mira, yo estoy mirando la bolsa de las 10:30 y pueden haber pasado un montón de cosas desde las 9 hasta las 10:30. Pero bueno, aquí lo tenemos marcado. Sí que es cierto que la media ya ha conseguido rebasar más o menos el precio de compra. Podría bajar fuerte la vela y hacerme cerrar en negativo, pero bueno, por lo menos estamos pendientes. Y también podría cerrar la posición en positivo más o menos si pierde la resistencia que la había conseguido romper. No sé lo que voy a hacer. Vamos a esperar, insisto, agosto todavía nos faltan 4 velas que podría parecer que la cosa está como más tranquila. Veremos a ver qué es lo que pasa. Aquí está más fácil, el Dow Jones, estamos esperando a ver qué es lo que ocurre. Y el Nasdaq, pues bueno, también ahí está. Nos interesa más ver las acciones que tenemos dentro del Nasdaq que el índice mismo propio. Échale un vistazo al oro, que también está en resistencia. Está en resistencia desde abril, ¿eh? O sea, no es que se haya parado ahora. O sea, tuvo toda esta subida, pero desde abril, mayo, que implica bastantes velas, por lo menos 12 o 14, 15 velas. No, perdón, sí, 13 o 14 velas, está justo aquí en resistencia. Lo que pasa es que logró separarse mucho de la media y ya veremos si hace un retroceso a la media o la media al final acaba por alcanzarle. O bueno, todo puede pasar, que rompe resistencia, señal confirmación y nueva señal de entrada. Vamos con el Bitcoin. Consiguió rebasar esta resistencia que estaba en 111.000, 112.000. Ahora parece que se va a apoyar. Resistencia convertida en soporte y bueno, pues no tendría por qué perderlo. Sí que es cierto que hay trabajo aquí también hecho de RSI que podría anticipar un movimiento lateral más fácil que una ruptura hacia arriba, pero bueno, en el caso de que perdiese el soporte, sí que ya más o menos yo creo que quedaría claro. Yo obviaría este exabrupto, me quedaría más con una referencia de resistencia en 111.000 y un soporte de la media que va tirando para arriba y otra vez tendríamos el dibujo de un triángulo en el que probablemente la pauta se movería entre el triángulo, ejerciendo esa fuerza que he dicho ya de muelle y viendo si vuelve a romper hacia arriba o logra perderlo hacia abajo. Y poco más. Vamos a echar un vistazo a las acciones que tenemos. Inditex tenemos un corto ya muy cómodo, parece abierto. El RSI está bajando hacia aquí, o sea, se viene muy, muy tranquilito hacia la referencia de 30. Nosotros tenemos la posición abierta desde aquí, señal, confirmación, abrimos corto y bueno, pues parece que va tirando para aquí. Principal soporte más o menos estaríamos ahora en esa referencia sobre 40, en el caso de que lo perdiese nos vendríamos ya en 36 más o menos. Para mí la principal noticia que ahora mismo es que la media ha conseguido girarse.
Ya veremos si el RSI consigue tirar un poquito hacia abajo, romper 30, que sería la muestra de fortaleza hacia abajo importante y que consolidaría mucho más esta posición corta que tenemos abierta. Pero bueno, por ahora, pues esperar, paciencia, está por debajo, evidentemente mantenemos posición. Esta es una empresa noruega, abrimos corto un poco tarde, no fue por una señal y confirmación de libro, pero me acuerdo que estaba buscando empresas en Europa en aquel tiempo que tuviesen cortos. Y si nos vamos 14 o 15 velas por detrás, os acordaréis que todos tienen el gráfico bastante separado al alza de la media. Entonces encontré esta empresa noruega que tenía un corto muy claro y bueno, pues también tenía aquí trabajo hecho de RSI y me pareció interesante abrirlo y tener una posición europea en euros y en corto. Y bueno, pues aquí la tenemos. Parece que ha tenido este movimiento lateral, hizo presión aquí ese 30, pero bueno, no ha sido suficiente. En RSI ha tocado, parece, una resistencia en 270 más o menos. Y bueno, pues a ver si consigue retroceder un poquito más, ir al siguiente soporte, que yo creo que estaría en 217, y girar más todavía la media hacia abajo. Lo cual pues ya implicaría tal vez un recorrido lateral bajista un poquito más largo y una comodidad adicional a la posición corta que tenemos abierta nosotros. Vale, aquí es donde vamos a hacer el cambio. Nosotros teníamos abierto un largo, que por cierto hemos abierto largo, corto varias veces. Ferrari nos ha perjudicado en 3 o 4 ocasiones. Pero bueno, nosotros seguimos la marcha sin ningún problema porque venimos de una alegría buenísima a lo largo de todo 2023 y 2024. E insisto, por ahora yo le voy a perdonar muchas cosas a Ferrari. Sobre todo le voy a perdonar si cierro esta posición larga, abro la posición corta de 15 acciones y ahora es la buena. O sea, sobre todo le voy a perdonar todo esto si ahora el corto es el bueno, Ferrari. Así que vamos a ver si ahora tiras de verdad para abajo, giras la media hacia abajo, el RSI se viene a 30 y nos alejamos un poquito de este vaivén, y de esta, bueno, pues de esta incomodidad que nos has brindado en el gráfico durante 5 o 6 meses. Entonces, te voy a perdonar todo si esta es la buena. Si no, ya vamos a empezar a hablar de quizás rotación, la quitaría y buscaría otra opción un poquito más noble. Pero bueno, insisto, vamos a darle una oportunidad. Meta, muy bien, pero tenemos en largo, atacando resistencia. El precio de compra está aquí. Señal, la confirmación, insisto, que debimos comprar en un lunes que fue muy fuerte. Y bueno, pues aquí está la media tirando para arriba. Todavía no he logrado cortar. Le voy a dibujar la resistencia ya, a ver si la aguanta. Voy a quitar todas estas referencias, porque claro, como llevo tanto tiempo siguiéndola, todas estas referencias son de cuando la trabajábamos hace un montón de tiempo, que el precio estaba a estos niveles. Vale, ahora yo creo que la que nos interesa de verdad es esta resistencia en 750 y esta línea de la media que en diagonal, que va a hacer también su trabajo de presión y parece que vamos, a no ser que rompa resistencia hoy, pero parece que entraremos en un movimiento dentro de un triángulo. Tesla, que tenemos un largo, no ha terminado de despegar, por lo menos lo tenemos más o menos bien aquí comprado, pero bueno, en cualquier momento nos da el susto, pierde y cerramos. No han sido 2-3 años buenos para Tesla, ha tenido muchísimo movimiento lateral. Lo que pasa es que, bueno, los que recordamos Tesla en 2020-2021, todavía tenemos un buen recuerdo. Fijaos todas las líneas que tengo aquí dibujadas de trabajar con ella. Y bueno, ahora la verdad es que no ha sido bueno el recuerdo que tengo de los últimos meses o de 2025 en sí. Pero bueno, vamos a esperar. Es un valor que yo creo que hay que seguir, aunque solo sea por ver hacia dónde tira, qué movimientos tiene. Creo que es un indicador muy importante de la volatilidad del mercado en general. Está muy presente siempre en las noticias. O sea, creo que es interesante seguirla. Tal vez si yo tuviese una cartera propia, en mi cartera propia de dinero real no está, por ejemplo. Yo la sigo aquí porque creo que desde un punto de vista didáctico, informativo, es más interesante que tener un tostón como Procter & Gamble, por ejemplo, o una de estas así más clásicas. Pero yo, por ejemplo, en mi cartera real no la sigo.
tenemos un largo abierto, estamos por encima de la media, mantenemos posición. Apple tenemos un corto que ha estado aquí flirteando muy seriamente en la ruptura de la media y bueno, pues por ahora se mantiene por debajo de la media y listo. Hay una especie de soporte muy importante aquí, en los 202, que parece que es que el que no le ha dejado tirar bien hacia abajo. Vamos a ver si esta es la oportunidad. Nosotros tenemos un corto y bueno, mientras no lo rompa, lo vamos a respetar. Así que bueno, vamos a ver si nos acompaña un poco la tendencia y los principales índices hacen ese movimiento lateral que parece que pueden anticipar dentro de ese triángulo que hemos visto y eso hace que Apple se relaje y por lo menos se venga al siguiente soporte. Rompe aquí, se venga al siguiente que podría estar en 160 y lo cual implicaría un beneficio importante para la posición. Google tenemos un largo, estamos por encima de la media, está haciendo su trabajo por aquí intentando llegar otra vez a máximos. Tenemos aquí mucho otro trabajo hecho que lo voy a quitar para que esté limpio. Y bueno, pues resistencia en 195, un soporte que puede venir con la media trabajando por aquí y a ver qué es lo que pasa. Si lo pierde, pues bueno, cerraremos algo, abriremos corto y listo. DJ Trump sigue por lo menos por debajo de la media de 70, es una posición que tenemos abierta. Hemos trabajado mucho con esta en el pasado, ¿eh? Y tenemos muchas posiciones aquí de movimiento. De hecho, este corto aquí que yo cerré aquí nos dio bastante dinero. Luego ha habido un poco de movimiento, pero bueno. Seguimos posición corta por debajo de la media, mantenemos posición. Y este Amazon, que es un largo, que abrimos también de libro, a pesar de que abramos aquí con un gap, con un hueco, pero bueno, llegó a resistencia en 235 más o menos y tenemos esta media haciendo su trabajo también de presionarle por aquí. Veremos qué es lo que pasa. Ojalá hubiera roto, porque no solo estábamos con un beneficio de 1000 y pico dólares, sino que hubiera roto resistencia, se hubiera convertido en soporte, hubiera sido más difícil que pierda el soporte. Pero insisto, quizás los mercados en general están anticipando un movimiento lateral y ese movimiento lateral quizás no beneficia evidentemente a las posiciones largas, pero sí haga que las posiciones cortas se acomoden un poco más. Nosotros ahora mismo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cortos contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 largos. Y están un poco repartidos entre Europa y Estados Unidos. Me temo que vamos a tener un movimiento lateral que no beneficie directamente a los largos, aunque no necesariamente haga que pierdan las medias, pero que sí que acomode un poquito más a los cortos. Y bueno, pues como todo está tan pegado ahora mismo, porque hemos tomado las decisiones relativamente hace poco tiempo, y todo estaba tan pegado más o menos a las medias, por eso no tenemos ahora mismo una consolidación importante en el movimiento de la cartera. Pero basta con que se acomode en un sentido, que todo lo que ha sido resistencia, que se ha frenado en las posiciones largas, pues consiga romper resistencia y despegar un poco 4 o 5% más, y esto nos vengamos enseguida a un 110, es decir, a un 8, un 9, un 10% al alza, o que se consoliden las pérdidas de las medias, las posiciones largas se conviertan en cortas y empiecen a generar, pero las cortas que tenemos ya en lo que digamos la pole position, la primera línea, que ya estarían abiertas hace meses, se consolidarían mucho más, compensarían las pérdidas de las largas y bueno, pues si se despegase de verdad la media en corto, pues nos llevaría otra vez a la misma. O sea, necesitamos solamente que el mercado se mueva un 7, un 8% más en cualquiera de los dos sentidos. Todo este trabajo que se está haciendo ahora mismo, todo este tiempo que se está regocijando sobre la media, es el que a nosotros nos tiene un poco más preocupados. Pero bueno, fíjate, aquí Amazon estoy viendo que, claro, es que dejamos de ganar un 8%. Tenemos una posición larga que no vamos a cerrar todavía, pero es que se ha dejado un 8% que era dinero que estaba aquí. Bueno, insisto, 2,3% arriba, me parece bien. Mi objetivo es llegar a un 6% a final de año y recorrer todo este camino juntos y más o menos ahora mismo pues lo mantengo con cierta tranquilidad. Ya sabéis que siempre hago la broma de que, bueno, están estas tacitas que son carísimas porque a nosotros nos cuestan un montón y luego el envío no está incluido, o sea, es un capricho de 20 euros por una taza así. Pero a mí
no vendo ninguna. Pero a mí lo que me hace gracia es poder elegir qué taza representa más lo que hemos estado viendo. Y yo creo que la taza que representa más lo que hemos estado viendo hoy es la taza de la semana, que es el arte de esperar. Sin ninguna duda. La taza que hoy tendría yo en mi mesa, no las tengo todas, pero que hoy tendría en mi mesa, me pondría el café hoy, es con el arte de esperar, de cara a que, bueno, pues en las próximas semanas, en las próximas 4 velas de agosto, pues más o menos los mercados se terminen de definir. Muchísimas gracias por escucharme. Ya sabes de todas formas que esto no es más que mi opinión. Por favor, contrastadla, cotejadla, comparadla con otros vídeos, con otros blogs, con otros comentarios. Con todo eso te generas tu propia opinión. Es muy importante porque es la que más se va a acercar a tu perfil. Y una vez que tienes más o menos claro tu perfil, eliges los productos adecuados acordes a tu perfil. Y una vez que tienes los productos elegidos acorde a tu perfil, eliges un sistema de trabajo. Cualquier libro de análisis técnico publicado en los últimos 10 años te va a dar pistas de cómo tienes que trabajar. Perfil, producto, sistema. Perfil, producto, sistema. Si esas 3 cosas no están perfectamente alineadas, ya sabes que en esto de la bolsa no tienes absolutamente ninguna oportunidad. Ninguna. Cero. Ninguna de la ningunidad. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier sugerencia, como siempre, será muy bien recibida a través de todas las opciones que tienes para ponerte en contacto conmigo. Hasta la próxima semana. Te deseo que pases una feliz jornada.